Hace más de 2000 años, un grupo de personas como tú y como yo tuvo un encuentro que cambió sus vidas para siempre. Caminaron con Jesús, escucharon su voz y fueron testigos de la verdad. Hoy esa verdad sigue iluminando nuestro camino. Si conociera el gran amor que tú me das, comprendería que tu amor es de verdad. Teología al Día es un espacio donde la fe y la razón dialogan con la vida cotidiana. Descubre cómo vivir el Evangelio en el día a día. Deleítate en la riqueza de la doctrina social de nuestra Iglesia Católica. Reflexiones, testimonios, enseñanzas y un puente abierto para hablar de corazón a corazón. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te entrego todo lo que soy. Teología al Día. Conduce Isabela Orellana. Mi corazón te doy. Hola queridos amigos de esta comunidad de emisora Mariana 1400 AM. Bienvenidos una vez más a otro episodio del programa Teología al Día. Mi nombre es Isabela Orellana y estamos bajo la dirección de Fray Julián Ospina Gómez, con el apoyo de la provincia de Nuestra Señora de la Gracia en Colombia, Orden de San Agustín. Bueno, este episodio será el episodio número 15. Seguimos avanzando en estos espacios de formación, también llenos de testimonio, y queremos escucharlos a ustedes, y es por eso que les invitamos también a dejar sus preguntas o inquietudes a través del canal de YouTube. Este programa está siendo entonces transmitido a través de este canal de YouTube y también a través de la frecuencia radial 1400 AM. Hoy vamos a conversar sobre el combate espiritual. Así que primeramente quisiera ponerme en la presencia de Dios y pedirle a la Virgen María, Reina de la Paz, en todas sus advocaciones, que se haga presente en el curso de esta transmisión para que todo lo que aquí se diga sea para mayor gloria de Dios y conversión. Es necesario que nosotros, como laicos, y quiero referirme específicamente a los laicos porque soy laica, soy mamá, soy esposa, estoy en este servicio, pues nosotros como laicos tenemos que estar muy atentos a lo que significa nuestra vida cristiana, que pasa evidentemente por un combate espiritual. Y en este término, pues nosotros estamos llamados, como siempre les digo en estas transmisiones, a ser laicos formados, a ser laicos que conozcamos la doctrina de nuestra iglesia y desde esta formación también podemos vencer. Es importante también que tengamos en cuenta, como laicos, cuáles son los límites que debemos llevar en torno a nuestra vida espiritual, buscando siempre esa dirección sacerdotal, buscando siempre esa orientación sacerdotal, buscando siempre la obediencia, que es muy importante en el plano del vencimiento. No podemos ir solos, no podemos ir por nuestra propia cuenta, tampoco podemos ser personas clericalistas, es decir, que dependamos 100% de lo que diga o de lo que piense o de lo que siente el sacerdote. Dios, como laicos, nos ha dado nuestra identidad y en este sentido, teniendo en cuenta nuestra identidad, conoceremos también nuestra misión y cómo podemos vencer. Queridos amigos, la batalla espiritual consiste en un vencimiento diario de las tentaciones y el mal pues se va presentando de diferentes formas por donde más nos duele, y nosotros tenemos que saber distinguir pues cuál es el camino, cuando algo verdaderamente viene de Dios o cuando no viene de Él. Les comento además que medité mucho en torno a
al título de este programa y cómo lo iba a abordar, porque a veces, bueno, son temáticas delicadas que requieren de mucha oración, que requieren de mucho discernimiento, pero bueno, dada pues la experiencia o dado, sí, el debido discernimiento en la oración, pues me siento animada a compartir también a modo testimonial e inspirada en algunos modelos de santidad de cómo nosotros podemos siempre vencer. Recordemos que ya Cristo venció en la cruz. Recordemos que Cristo también fue tentado en el desierto. Y San Pablo nos deja muy claro en una de sus exhortaciones que nuestra lucha, él nos llama a ponernos la armadura. ¿Cuál es esa armadura que nosotros tenemos que ponernos, que colocarnos todos los días? Y él nos ha dejado claro que la lucha no es contra la carne, sino contra, bueno, entidades o seres que a veces no conocemos. Y tenemos que estar preparados justamente para ese combate en el día a día. Les digo además que lo primero que el enemigo quiere es hacerle creer a la gente que no existe. Y sí existe, la tentación siempre va a estar. Todas las personas que estamos en este camino cristiano, de una u otra manera, vamos a ser tentados. Y el vencimiento es el amor, porque hemos sido creados para el amor. El ser humano está diseñado por Dios para el amor. Por lo tanto, es la única manera de vencer. Y Dios es amor. Entonces, hay varias ventanitas en nuestra vida que nosotros, pues, podemos abrir. Y a través de esas ventanitas, pues, el mal se va metiendo de una manera muy sigilosa. Y hay que estar atentos a cuáles son esas ventanitas. Por lo tanto, es importante también vencer la ignorancia. Esas ventanitas pueden ser la ignorancia, la soberbia, el miedo, el orgullo. Cada uno en este momento que revise interiormente cuáles son esas ventanitas que dejamos abiertas por las que el mal puede hacerse presente. Hay muchos santos reseñados por la Iglesia Católica, amigos nuestros, que de una u otra manera, desde su vocación, desde su carisma, nos enseñan lo que significa el combate espiritual. Tenemos, por ejemplo, el caso del Padre Pío. Les comento que no he sido como muy cercana al Padre Pío. Recordemos que se los he explicado en varias oportunidades. Nuestros santos y beatos irrumpen en nuestras vidas de una forma, pues, que nos sorprenden en determinadas circunstancias. Y ellos vienen a mostrarnos algo. De una u otra manera, vienen a encaminarnos, vienen a acercarnos a Dios, pero sus vidas son también ese reflejo, pues, de esa lucha diaria para vencer la tentación. Esa es una lucha que se va viviendo interiormente, no es una lucha que señala al de al lado. Dios nos pone a personas, nos coloca situaciones justamente para santificarnos, para fortalecernos, pero también para animarnos a vencer. Y recordemos que a veces no, eso no lo vamos a lograr con nuestra propia fuerza. El vencimiento de la tentación, pues, viene dado por aquel que ya venció en la cruz por nosotros, por nuestras debilidades. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero hay varios episodios, tanto en la biografía del Padre Pío como en la misma, pues, curso, pues, de su vocación como sacerdote, contada su vida a través de películas, a través de lecturas. Y es muy impresionante lo que ese hombre vivió en su época, ¿no? Tantas almas que se salvaron gracias al Padre Pío. Él dedicaba largas horas a la confesión. Y ahí evidentemente se salvaron un montón de almas y él sigue intercediendo por cada uno de nosotros, pero tuvo unos combates, pues, fuertes, un hombre de mucha mística. Tuvo combates fuertes también dentro de su misma comunidad y eso es lo que más nos duele.
Eso es lo que más nos duele. Y a los laicos también nos pasa, pues en el día a día vamos a tener esas batallas, a veces pasan desapercibidas, a veces sí lo podemos percibir. Y lo importante es que identifiquemos, ¿no? Pero bueno, tenemos entonces ese ejemplo del Padre Pío que como sacerdote es un gran intercesor y él tuvo muchas luchas, y esas luchas internas, esas luchas por vencer con confianza. Bueno, ¿cuántas lágrimas habrá derramado el Padre Pío por nosotros, ¿no? Siguiendo lo que Cristo le mostraba. Hay que pedir muchísimo por santos sacerdotes, porque necesitamos de nuestros sacerdotes. Y les repito, me costó mucho abordar este tema porque a veces uno cree que bueno, que siempre va a ser necesario en todo, sobre todo en estas cosas, la presencia sacerdotal. Y yo me dije a mí misma, bueno, ¿por qué no? Voy con Dios, voy con el corazón abierto, preparada para lo que voy a decir. Pues bueno, me encomiendo a mi director espiritual, rezo mucho para que esto pues llegue a los oídos o a los corazones de quienes tengan que llegar y seguimos adelante, ¿no? Y bueno, tocó entonces abordar esto desde esa experiencia como laica, porque ¿qué es lo que pasa? Tenemos grandes personajes que de una u otra manera en sus diferentes siglos han vivido esas luchas espirituales. Tenemos también el ejemplo de Santa Catalina de Siena y nos deja justamente pues un libro de discernimiento llamado Diálogo de la Divina Providencia. Y allí ella nos da pues un manual de discernimiento que nos permite distinguir el bien y el mal. Pero claro, hablamos del Padre Pío, hablamos de San Ignacio de Loyola, que también tuvo unos combates tremendos, hablamos de San Agustín. Hay que ver cómo la mamá de San Agustín pudo, con su oración, con su sacrificio, con su entrega, con su perseverancia, pudo interceder y pudo luchar por esa alma. También, pues, tantos ejemplos que tenemos de santos que nos ayudan a ese combate espiritual. Pero yo siento, queridos amigos, que este tiempo, este siglo, suscita esa santidad de la que les he hablado, esa santidad cotidiana que vence también cotidianamente y se nos presenta un camino a lo mejor de otra manera adecuado pues a nuestra realidad, adecuado a lo que tenemos que vencer. En este momento una de las cosas que yo siento que tenemos que vencer es ese pesimismo paralizante. Sí, ese pesimismo que anula por completo la esperanza. Y a veces nos encontramos entonces tan abatidos que desestimamos cualquier tipo de esperanza cristiana como se presente. Y ya sabemos que la esperanza cristiana consiste en confiar en el proceso porque aquel que nos amó primero ya venció. Y entender que si bien es cierto no podemos estar viendo el mal en todos lados, pues tenemos también que ser mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Es decir, saber que siempre el mal va a estar como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, tener mucha claridad, tener los pies en la tierra, pero estar seguro de hacia dónde vamos. Porque el mal siempre va a buscar tentarnos por donde más nos duele. ¿Qué busca el enemigo? Crear confusión, crear pánico, crear desánimo, crear desesperanza, crear desunión. Eso es lo que busca el enemigo. De una u otra manera busca alejarnos del plan de Dios. ¿Y cómo entonces nosotros podemos distinguir cuándo algo viene de Dios y cuándo no? Por ese sabor que me deja. Por eso es que tenemos que perseverar también y conocer, pedir mucho discernimiento, pero también confiar en esa voz interior, en lo más profundo del corazón que nos va guiando por el camino. A mí me pasa mucho, queridos amigos, con estas transmisiones. No es fácil, pues, a veces estar en estos medios, sobre todo cuando tenemos algunos invitados, pues uno va confiando en el proceso. Y he tenido unos procesos preciosos, unos procesos que cursan con una sinodalidad increíble, con una fraternidad increíble, muchas veces desde la distancia. Y he tenido
muy pocas veces, pero algunos procesos que me dejan un sinsabor tremendo. Al principio lloraba mucho, al principio no comprendía, ¿no? Pero después entendí que, bueno, que a veces hay que cortar el proceso y decir, no, por aquí no es, Dios no me quiere, a lo mejor entrevistando a esta persona, vamos a rezar por esta persona, creo que esto va a dejar un sinsabor, no es por ahí. Es decir, el camino para discernir dónde está Dios realmente es esa paz, esa sensación de sosiego que nos queda, esa, esa, esa sabiduría, pues para, no solamente para conocerle, para buscarlo, sino para entender, no, aquí está Él, por aquí tengo que entrar. Y es muy bonito porque siempre de una u otra manera vamos a ser tentados. Y el enemigo entonces no va a descansar. Y cuando él no logra persuadirnos por las, por los medios pues, ordinarios, va a buscar de una u otra manera medios extraordinarios pues, para molestarnos, para hacernos sentir mal, para tirarnos en el piso, para quebrarnos por dentro. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Tenemos que tener en cuenta también que una de las puertas o ventanas por las que el enemigo puede colarse es por la herida. Todos, de una u otra manera, queridos amigos, estamos o vamos heridos. Tenemos alguna herida en la infancia, algunas más grandes, otras más pequeñas. Tenemos una herida de rechazo, todos estamos heridos. ¿Y en qué consiste entonces la santidad o el vencimiento? En poder lograr dejarnos sanar por esas heridas. Y por ahí, por donde más nos duele, el enemigo se cuela y nos estruja. Y entonces hay que saber y poder vencer, ¿no? Vencer esas pequeñas heridas, pequeñas o grandes. Hay una herida con la que, bueno, personalmente he tenido que luchar mucho. Y lo cuento a modo testimonial porque, bueno, la idea no es hacer de este espacio un espacio autorreferencial, como siempre les digo, pero sí creo que el testimonio, pues, edifica. Y la herida del abandono es algo que desde pequeña me ha acompañado y he tenido que luchar con eso, ¿no? En un principio no comprendía, en un principio había confusión, había rabia, había, pues, sí, la palabra es confusión. Sobre todo cuando las relaciones importantes que nos llevan hacia adelante en nuestro crecimiento, pues en nuestra santidad, se han visto de una u otra manera, por la razón que sea, se han visto rotas o han sido difíciles. La relación entre unos padres y unos hijos es el lazo más importante que existe. La Santísima Virgen María, para poder llevar adelante su misión, tuvo a un papá y una mamá, San Joaquín y Santa Ana. Y la Santísima Virgen María vivió en esa comunidad trinitaria. A ella le creyeron cuando el ángel se le apareció y le anunció la misión, pues su mamá le creyó y su mamá la acompañó. Es decir, para que ella pudiera dar ese sí y engendrar en su vientre al mismo Dios hecho hombre, tuvo que contar con una familia. Por lo tanto, el mismo Dios estima el valor de salvación que hay en una familia. ¿Qué es lo que pasa cuando esos lazos tan importantes, por una u otra razón, se ven rotos o se ven alterados? Pues ahí hay una herida importante y ahí es cuando creemos entonces en la maternidad de María para con la humanidad, María Madre. Ahí es cuando esos dogmas marianos cobran vida y entonces vemos que María es la madre de la humanidad y madre nuestra y le pedimos a ella su intercesión y aquellas heridas, pues, aunque estén, pueden ser sanadas y pueden hacernos hombres y mujeres nuevos. Pero yo les cuento que desde el inicio, pues he tenido que lidiar con esa herida del abandono. Y eso pues se ha presentado de diversas maneras, pues no, cuando una persona en su niñez carece de los cuidados básicos, por una u otra razón,
cuando una persona desde su niñez pues vive en unos lazos pues poco sólidos por la razón que sea, y esto está sucediendo, bueno, tiene que luchar mucho, tiene que vencer mucho. Lo importante no es desestimar la herida o maquillar la herida, sino asumirla y saber que en esa herida, sea cual sea, hay muchas heridas de abandono que se pueden presentar de diferentes maneras. La frustración, por ejemplo, ¿no? Cuando a veces no alcanzamos lo que queremos y si nos abandonamos en las manos de Dios, pues Él nos impulsa. Pero básicamente en esa herida de abandono que la veo con frecuencia, pues hay también un valor redentor importante, porque comenzamos entonces a buscar, a darle nombre. De lo contrario, nos abandonamos más y de lo contrario podemos perdernos. Es así como a modo personal y a modo testimonial, y discúlpenme si en algún momento puede llegar a pensarse que se está haciendo de este espacio un espacio autorreferencial. Dios me fue llevando de su mano por ese camino a través de la herida del abandono. Por lo tanto, en la herida también está la misión. Y yo recuerdo que yo desde pequeña soñaba mucho cuando veía aquellos conflictos familiares tan fuertes, cuando vivía aquellas, bueno, tribulaciones tan fuertes, cuando sufría tanto por esa necesidad pues de un sostén, de un padre, de una madre que estuviesen allí conteniéndome. Yo soñaba con una familia y Dios me dio ese regalo. Pero ahí también se siguió manifestando el mal, porque de una u otra manera el proceso de maternidad, que lo llevé muy adentro, con mucho compromiso, el sacramento del matrimonio también, de una u otra manera, pues también se ha visto atacado, por decirlo de alguna manera, por esa herida del abandono de la infancia. Pero con Dios he podido vencer, y hoy por hoy puedo decir que he contado con el gran amor de la Santísima Virgen María para poder ser la mejor versión que he podido ser como una mamá, con mis errores, con mis desaciertos, pero estoy viendo los frutos y eso me hace muy feliz. Pero evidentemente tuve que pasar por ese proceso. En lugar de, Dios lo permitió como una gracia, en lugar de repetir los mismos errores o de generarse algún tipo de amargura para con los míos por esa herida, hice todo lo contrario, a lo mejor hasta con una excesiva rigidez conmigo misma de querer buscar la perfección para no hacer sufrir a los míos. Y eso es algo que Dios me fue enseñando. Bueno, las mamás también lloran, las mamás también se equivocan, suelta un poquito, aquí estoy contigo. Aquí estoy contigo, nos dice Dios todos los días para poder vencer. Y María está como madre de la humanidad. Pero por ahí, por esa herida de abandono, puede colarse también la tentación, puede colarse el mal, y tenemos que estar muy atentos, buscar vencer. ¿Cómo nosotros entonces podemos defendernos? ¿Cómo podemos defendernos? Hay que, primero, les puedo decir también a modo testimonial que en el proceso de búsqueda me he inspirado muchísimo en la vida de nuestros santos y beatos. Pero sobre todo en esos pequeños vencimientos, es lo que más me ha llamado la atención, no aquellos vencimientos extraordinarios a lo mejor que vivió el Padre Pío, porque eso más bien me hace sentir demasiado indefensa, ¿no? O sea, yo no me siento preparada para una lucha como la que vivió el Padre Pío. Yo creo que, bueno, yo soy más normalita, pues, o sea, es difícil, ¿no? No, Dios mío, no me pongas algo así, pero bueno, yo sé que si me llega a pasar algo así, pues, Él me dará la fuerza. En las pequeñas cosas. Es que yo creo que este tiempo, estoy segura de que este tiempo suscita esa santidad cotidiana. Y animados por esos testimonios, en el pequeño vencimiento pequeño, nosotros podemos también descubrir dónde están los nuestros. Hay una beata venezolana que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo y que ya ha sido aprobada su canonización, y próximamente pues será en octubre de gran alegría para los venezolanos, porque tendremos un santo laico, el doctor José Gregorio Hernández, y una santa religiosa, la Madre Carmen Rendiles. Y en el caso de la Madre Carmen Rendiles hay una cotidianidad espectacular,
porque la Madre Carmen vivió su santidad ahí, en las pequeñas cosas, comiendo galletas, recibiendo a su familia, en el día a día con su comunidad, pero también en un gran ofrecimiento de su sufrimiento más profundo, de su humillación, de su dolor, de sus padecimientos físicos. También ahí hubo una lucha de ella, pero llama la atención cómo ella con amor y con dedicación y sobre todo muy sumergida en la sagrada hostia, porque justamente ese es el carisma, la adoración eucarística, la abnegación sacerdotal, pero ahí, en esa confianza plena, plena en Jesús sacramentado vivo, pues ella pudo lograr salvar muchas almas. Y hay muchos episodios de su vida cotidiana que a mí, en lo personal, como mujer, me han ayudado muchísimo en este tema del combate espiritual y del vencimiento. Hay una escena que está reseñada pues, de su vida. Cuando ella entró en el noviciado, tuvo muchos problemas para poder ingresar porque le faltaba un brazo, tenía una prótesis. Y bueno, por allí, en esos no que se presentaban en su vida, pues ella tuvo que llevar adelante y seguir venciendo, ¿no? Y cuando ella finalmente, pues, inicia el noviciado en una congregación religiosa, tuvo que vencer muchísimo porque la Madre Superiora, pues, fue con ella muy hostil, de una u otra manera. Pero hay un episodio que a mí me llamó poderosamente la atención. A ella le faltaba un bracito y la Madre General le indica que cosa un botón. Y ella, pues, imagínense ustedes lo que significa y lo que esa mujer tuvo que vencer, ¿no? Lo que significa, ella hacía de todo, con un solo bracito, pintaba, manualidades, pues bueno, muchas cosas, pero imagínense lo que se necesita, ¿no? Para coser un botón con un solo bracito, ¿no? La técnica, la estrategia. Y cuando ella entrega ese botón cosido, se lo entrega a la Madre Superiora, la encomienda se le es devuelta con un regaño, con una corrección, algo pues muy, muy de mal gusto, pues que le dejó ella un sinsabor. Y ella, como estaba iniciando, pues se puso muy molesta, porque hay que considerar también la humanidad. Y eso es muy bonito de estos testimonios, porque no se presentan como personas que están alejadas de los sentimientos. La fe no es sentimentalista, la fe va por encima del sentimiento, pero también el sentimiento humano forma parte de lo que somos, forma parte de nuestra humanidad justamente. Y entonces, bueno, ella se pone muy brava y hace sus maletas y dice, me voy. Y cuando está en la puerta, siente una voz interior que le dice, ¿para qué has venido, Carmen Elena? ¿Para qué estás aquí? Para vencer. El trigo tiene que molerse y molerse hasta formarse la hostia. Y ella entonces se devuelve con un gran convencimiento interior. Esa pequeña escena que no tiene nada que ver a lo mejor con los momentos de vencimiento que vivió el Padre Pío, porque cada uno tiene su misión y cada uno pues va viviendo sus tentaciones y tiene que vencer de una manera auténtica como Dios se lo presenta. Pero ahí en ese vencimiento también hubo una tentación, la tentación a querer dejarlo todo, la tentación a querer irse. Y ella, con su actitud no sumisa, sino con una actitud que confiaba en la misión, que confiaba para qué ha venido, que confiaba en el camino, en el proceso, pudo vencer y logró con esa actitud la conversión de la Madre Superiora. Eso es, queridos amigos, lo que nos compete y lo que nos toca a nosotros. Es una escena cotidiana que puede parecerse a muchos de los episodios que nosotros vamos viviendo en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando tenemos a una persona en el trabajo que nos hace la vida de cuadritos, de eso hablamos en otros episodios también. Dentro de nuestras comunidades eclesiales también tenemos que ofrecer mucho y tenemos que también vivir muchos vencimientos y seguir adelante. Yo recuerdo vivamente en una oportunidad me invitaron a dar una conferencia
en el marco justamente de la santidad en el mundo actual, en el marco de la Gaudete et Exsultate. Eso fue en el año 2018. Y la verdad es que yo, pues no, en ese momento, pues no, a lo mejor no había tenido acceso a la formación, ni a las exhortaciones apostólicas, ni como lo he tenido ahora, porque, bueno, el camino me ha ido llevando, pues todavía me falta muchísimo, muchísimo por andar, muchísimo por conocer, muchísimo por formarme. Pero recuerdo cuando leí la Gaudete et Exsultate en el marco de la llamada a la santidad en el mundo actual. Bueno, me apropié de aquello y bueno, el Espíritu Santo suscitó en ese momento de verdad, unas palabras muy bonitas. Pues yo dije, bueno, vamos a ver qué voy a hablar, y lo enmarqué justamente en la línea de este testimonio de santidad de la próxima santa venezolana, la Madre Carmen Rendiles, pero desde la vida cotidiana, ¿no? Y cómo el enfermo, cómo el médico desde la ciencia puede pues también santificarse, ¿no? Y cómo esta religiosa con su actitud, con su buen humor, pues pudo llevar a muchas almas a la conversión. Y recuerdo vivamente cómo se presentó. Incluso busqué a una persona que, bueno, que es experta en estas cosas de publicidad, y me editó un video bellísimo. Y yo llegué solamente con ese video, ¿no? Y recuerdo que, bueno, las personas que estaban allí pues tenían en ese momento, Dios lo quiso así, pues yo no lo hice como ni para ser mejor que nadie, ni para pasar por encima de nadie, sino, bueno, las personas tenían algunas presentaciones muy convencionales. Era la primera vez que estaba en un podium en el marco de todas estas iniciativas eclesiales. Y me colocan en el podium, y la persona que tengo al lado comienza a decirme una cantidad de cosas, una cantidad de improperios, wow, muy fuerte, ¿no? Como para querer desestabilizarme, ¿no? Y yo no entendía mucho, pero Dios permitió que me quedara callada y que siguiera centrada en lo que tenía que centrarme, tal cual como ocurrió con este testimonio de nuestra próxima santa, ¿no? Sigo adelante. Y esa persona llegó a decirme, tú vas a ir de última. Y así fue. Así fue una cosa increíble. Ella se levantó y habló con la periodista que estaba dirigiendo el panel y buscó la manera, que la conocía, pues yo no, y buscó la manera para que yo quedara de última. Y resulta que, bueno, en la palabra está, los últimos serán los primeros. Pues no, yo me quedé callada, me quedé confiada, porque fue como que el impulso último de aquella presentación. Y cuando se encendieron esas cámaras y cuando se proyectó el video, pues la gente, eso generó el impacto en las personas que Dios quería generar, no el que yo quería generar. ¿Qué tal si yo me hubiese dejado llevar por la tentación, hubiese discutido con esta señora? Me mantuve firme porque sabía que Dios me tenía ahí. Creo que hubo como en ese momento como un bloqueo natural, pues, de sus palabras, de todo lo que me decía, y seguí. Y gracias a Dios, pues eso dio tantos frutos que sigo aquí conversando con ustedes. Y Dios nos pide entonces que no nos menospreciemos, sino que nos demos el valor que Él nos da. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos menospreciamos? Eso también es una tentación que puede venir del mal. Porque una cosa es ser humildes y ponernos chiquiticos, y otra cosa es no querernos. Dios nos llama a que nos queramos, a que tengamos, eso se llama autoestima. La verdadera autoestima, ¿dónde está? No sobrevaluarnos o creernos más que los demás, pero a querernos y a tener autoestima, seguros de nuestros dones, seguros de lo que Él nos dio. Entonces a veces la tentación puede estar en menospreciarnos mucho, o puede estar en vanagloriarnos mucho. Vamos a ir a una pausa, y al regreso estamos de vuelta con ustedes. Teología al día, el combate espiritual. La iglesia se llena de gozo. Annuncio vobis gaudium magnum.
Habemus papam, eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Ha sido elegido el nuevo sucesor de Pedro, el Papa León XIV. Un papa con alma misionera y corazón agustino. Jesús no vino para salvar uno y otro todos por separado. Jesús vino para fundar su iglesia y hacer de nosotros una comunidad fuerte y fiel para que vayamos todos trabajando juntos para ser una fuerza que puede de verdad transformar el mundo. Vive este tiempo de gracia con nosotros, aquí en Emisora Mariana 1400 AM, donde la fe se hace escucha. Si eres un joven inquieto, si eres un buscador de la verdad, si quieres seguir las huellas de Cristo, tras los pasos de nuestro Padre San Agustín, ¡anímate! ¡Ven con nosotros! Juntos entreguemos nuestra vida al servicio de Dios. Únete a nuestra Orden de San Agustín. Para mayor información, llámanos o escríbenos a la línea de WhatsApp 321-231-6609. 321-231-6609. Lo que tú buscas, encontrémoslo juntos. Palabras de vida con el Padre Julián Ospina Gómez. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Síguenos en Instagram, @emisora Mariana. @emisora Mariana. Desde Bogotá, Colombia, transmite Emisora Mariana HJKM 1400 kHz en amplitud modulada y www.emisoramariana.org. Cultura, sociedad y más evangelización. Hola, queridos amigos, de vuelta con ustedes en el programa Teología al Día y estamos hablando sobre el combate espiritual. He compartido al inicio de este conversatorio algunas experiencias, algunos testimonios y también animada por ese recorrido de algunos santos y beatos, podemos nosotros también entender que muchas veces nuestra lucha no es contra la carne, contra personas de carne y hueso, sino más bien contra, entidades de una u otra manera que no podemos ver o que si percibimos no nos damos cuenta de ello, y por eso San Pablo nos exhorta a colocarnos siempre la armadura espiritual. Hay que animarse muchísimo a hacernos amigos de nuestros santos y beatos, porque de una u otra manera ellos nos van mostrando el camino. ¿Y quién mejor que la Virgen María para enseñarnos a vencer la tentación? Donde estemos en este momento vamos a darle un gran aplauso a la Virgen María. Vamos a pedirle a la Virgen María la bendición. Vamos a pedirle a la Virgen María. Aquí en Venezuela acostumbramos a pedir la bendición a nuestros papás o a nuestras mamás, a nuestros tíos. Vamos a pedirle a la Virgen María la bendición y vamos a decirle que nos acompañe justamente en este combate espiritual, porque su sí, el sí de María nos salvó. Y ella como buena madre fue capaz de vencer. Estábamos, preguntando, dejamos abierta esta pregunta, ¿cómo vencer entonces? ¿Cómo vencer el mal y cómo nosotros podemos llevar oportunamente este combate espiritual en el que estamos todos? Les dije al inicio de este conversatorio que cuando el mal no consigue el modo ordinario de tentarnos, lo hace de forma extraordinaria, y eso cada uno lo va viviendo. Y eso no es malo, todo lo contrario. Eso más bien es un signo de debilidad, y es lo que tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces hay personas que justamente como están conviviendo en ese barro, en su día a día y no conocen de la importancia de la vida sacramental, de ese llamado a la santidad, de esa importancia de conocer cuando algo viene de Dios o cuando viene del mal, sino que
están allí y no se dan cuenta, pues bueno, ahí el mal tiene su terreno para hacer de la suya. Pero cuando uno entonces comienza a buscar a Dios, pues ya ahí comienza la lucha. Si estás decidido a seguir al Señor, prepárate para la prueba. Y entonces eso nos toca a todos, pues con mucha formación, dejando a un lado la ignorancia, también con la práctica de las virtudes, también con la perseverancia en la vida sacramental, nosotros podemos vencer y el mal no nos va a hacer absolutamente nada, queridos amigos. Cuando nosotros estamos agarrados de la vida sacramental, el mal podrá sacudirnos, el mal podrá hacer lo que sea, pero no nos va a dañar, porque es que el vencimiento no viene de nosotros, el vencimiento es de aquel que ya venció. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. La humildad, queridos amigos, es una virtud que llevaron muy bien los santos y cuesta mucho ser humilde. Cuesta muchísimo, porque a veces como les dije antes de la pausa, el enemigo nos quema por dentro, nos destroza por dentro y también puede o elevarnos en una vanagloria que no viene evidentemente de Dios, o puede también dejarnos en el piso destrozados. Y a veces en ese vaiveneo vamos, ¿no? Arriba, abajo, bueno, como si fuésemos, bueno, estuviésemos en una montaña rusa. Pero darnos cuenta es lo importante para poder vencer. Es muy importante saber que estamos siempre bajo la presencia de Dios y que todo, absolutamente todo es permitido por Él. No se cae un cabello de nuestra cabeza sin su autorización. Y todo es permitido por Él para nuestra santificación. Entonces hay que seguir venciendo justamente en la obediencia. En la obediencia también, que no tiene nada que ver con sumisión, en la obediencia. Saber que hasta el final vamos a estar batallando, pero hasta el final, si nosotros perseveramos con confianza, Cristo ya venció por nosotros, por lo tanto, eso nos hace a nosotros vencedores. ¿Quién más que María, que acompañó a su hijo hasta la cruz, entendiendo cuál es la voluntad de Dios, en silencio, en ese silencio confiado? Las que somos madres vamos a confiar, pero vamos a entender que de una u otra manera tenemos en su justa medida que vencer, no con nuestras propias fuerzas. La victoria no es posible con nuestras propias fuerzas. La victoria es posible justamente con esa unidad en Cristo. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros vencemos? Primero con la humildad. Al mal no le gusta la humildad. Cuando nosotros somos humildes reconociendo nuestras fallas, nuestra debilidad, pero humildes también reconociendo en cualquier misión o donde estemos que todo viene absolutamente de Él. Hay que ver cómo estamos entonces nosotros viviendo esa humildad tan necesaria. Y que siempre ahí hay un gran vencimiento. Santa Teresita de Lisieux, que fue otra, que es doctora de la Iglesia y fue otra santa que llegó a mi vida a través de su biografía Historia de un alma, me ayudó mucho a entender que la humildad es el camino más grande de vencimiento. También ella vivió muchas contradicciones justamente ahí dentro de la congregación, porque era una monjita preciosa, pero muy enfermiza. Imaginemos a esa monjita sencilla, con gran corazón, viviendo su enfermedad. Y ella prometió enviar rosas y prometió hacer el bien desde el cielo en la tierra. Santa Teresita de Lisieux tiene unos papás santos, un matrimonio canonizado, y entonces el primer matrimonio canonizado, y nosotros, bueno, luego de Aquila y Priscila, pero aquí vemos en este matrimonio santo un gran ejemplo también de perseverancia. Y Santa Teresita de Lisieux tuvo que tener a sus papás para poder ella materializar todo aquello que Dios le pedía. Santos en lo cotidiano, Luis y Celia Martín. Aquí tengo el libro.
de este matrimonio. Justamente el pasado 12 de julio recordamos su memoria, un matrimonio santo. Y entonces esto nos lleva a pensar que en este tiempo también la tentación está en no querer comprometerse para hacer familia. Y las familias en este sentido están siendo muy atacadas porque la gente pues sigue viviendo a su manera. Y entonces la gente, bueno, ya el sacramento del matrimonio no se ve como un sacramento, sino como algo social. Y la gente pues no sabe muchas veces a lo que va. Y la gente pues también deliberadamente lo destruye. Yo no estoy queriendo decir con esto que haya circunstancias en donde no quede pues más remedio, pero siempre, 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 siempre de la mano de la iglesia. Y todo pues va a tener esa solución que Dios quiere de una u otra manera. Pero ¿qué es lo que hace el mal entonces en este tiempo? Dividir, destruir, confundir, mentir, alejarnos de Dios, justamente con la división, con la mentira, con la guerra, al no asumir nuestra debilidad, al no asumir nuestras pequeñas cruces y llevarlas adelante con heroicidad cristiana. Ahí también está el vencimiento. Saber, bueno, Señor, ¿para qué me quieres tú a mí hoy? Hoy va a ser un día en el que tú vas a vencer con pequeñas cosas. Hoy va a ser un día en el que me vas a regalar tu alegría a pesar de la adversidad. Hoy va a ser un día en el que me vas a hacer muy humilde. Hoy va a ser un día en el que te voy a buscar y te voy a encontrar. O me voy a dejar encontrar. Necesitamos crecer en esa fe. Esa fe que tenían aquellas mujeres del Evangelio que se dejaban encontrar y que salían pues. Esa fe que dijo, si tan solo pudiera tocar su manto sanaré. La hemorroísa. Si tan solo pudiera tocar su manto, sanaré. Eso lo tenemos que decir hoy, porque en Él está entonces el vencimiento. Pensemos en todas esas luchas que vamos teniendo todos los días. Pensemos cuántas veces nosotros con nuestros errores, con nuestras omisiones, con nuestras calumnias, podemos hasta matar a alguien, porque espiritualmente podemos matar a alguien. La ley natural del hombre se rige por la ley de Moisés. Y Moisés dejó el decálogo de lo que nosotros tenemos que hacer para ir por el camino correcto. Ahí está. Y eso está también en un manual que nosotros tenemos que seguir, el manual de la ley de Dios. Vamos a recordar cuáles son los 10 mandamientos y qué es lo que Dios nos pide en este tiempo. Ahora bien, cuando Cristo vino a la tierra para quedarse, vino también a darle plenitud a esa ley. No abolirla, sino a darle plenitud, a hacerla carne, a hacerse presente, a hacerse cercano, pues nosotros somos entonces carne de su carne. Y con Él vencemos, con Él está garantizada la victoria. La victoria no significa que el mundo afuera vaya a cambiar. La victoria es nuestra con Él. La victoria está en el vencimiento, a pesar de los rumores de guerra, a pesar de tanta oscuridad que abruma, a pesar de todas las cosas que estoy escuchando, a pesar de que la gente pues haga o no haga, yo sigo adelante y yo persevero hasta el final. Y cuando es hasta el final, es hasta el final. Aquí una mujer religiosa, fundadora de una de las primeras congregaciones que llegó aquí a Venezuela, la venerable Madre Emilia de San José. Ella es la fundadora de las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía. Y tuve oportunidad de conocer ese testimonio porque esa congregación durante 10 años pues se ocupó de cuidar a mi papá hasta sus últimos años en un pues asilo para ancianos. Y él finalmente pues murió en la presencia de Dios y fue un proceso muy bonito y fue acompañado por esta congregación. Conocí a muchas de esas religiosas quienes
de verdad asumieron también conmigo un rol de madre importante, sobre todo esa maternidad espiritual. Recuerdos pues llenos de un dolor santificante, porque de una u otra manera fue muy aleccionador desde todo punto de vista. Pero no por casualidad, cuando me mudé de residencia, junto a mi familia, conocí justamente a una sobrina de sangre de esta mujer, de esta venerable. Y en una oportunidad, pues, en el estacionamiento nos pusimos a conversar sobre su tía. Y me llamó la atención una historia que ella me contó. Me contó que su tía, ella pues estaba un poco molesta con los sacerdotes y con la iglesia sin saber lo que estaba diciendo, evidentemente, porque hubo un episodio por el que tuvo que pasar su tía y ella le marcó, pues su tía en el lecho de muerte se encontró con un sacerdote y al parecer, según cuenta la sobrina, el sacerdote no quiso darle la Sagrada Comunión. Y hasta el final esa mujer luchó, ella estaba pues ya muy enferma y bueno, era pues necesario pues que comulgar para poder irse en paz y bueno, tuvo una lucha allí con el sacerdote quien se negaba a darle la comunión. Y aquello pues esta sobrina, en lugar de verlo como una gracia santificante y como un vencimiento que aquella mujer tuvo que hacer en santidad, evidentemente, lo vio pues como una herida. Y bueno, también yo tuve la oportunidad dejó una herida, perdón, y lo vio como más bien como un impedimento. Bueno, yo tuve la oportunidad de conversar un poquito con ella para que también ella pudiera sanar esa herida que involucró a sacerdotes que no tenían nada que ver, inocentes en el proceso, ¿no? Porque ahí está, pues el mal, pues, permitido por Dios es para nuestra santificación. Y hoy por hoy, pues, esa lucha que tuvo esa mujer, pues, está dando mucho fruto y está salvando muchas almas, entre ellas la de mi papá. Pero ahí en esas pequeñas cosas está nuestro vencimiento, con confianza, nuestra lucha. Y a lo mejor vamos a llorar, pues bueno, en ese ofrecimiento, en esas lágrimas bien ofrecidas, con sonrisa y con confianza, pues también hay un combate espiritual. Entonces, ya para ir finalizando, queridos amigos, ¿cuáles son entonces las armas? ¿De qué armadura nos está hablando San Pablo? Él no nos está diciendo que vayamos por ahí, por el mundo, agarrarnos a golpes con la gente. No, es la armadura que tenemos que ponernos nosotros, de revestirnos de la presencia de Cristo. La vida sacramental es muy importante. La confesión, la comunión, cuantas veces sea necesario en la semana. La práctica de las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes para las que una persona pues pueda llegar a alcanzar la santidad? Fe, esperanza y caridad. Caridad cristiana es muy importante. Fortaleza, templanza, justicia y prudencia. Y de ahí se derivan todas las demás. De ahí se deriva también la humildad. Porque una persona humilde pues tiene que tener una gran templanza. Una persona humilde pues también tiene que tener una gran fortaleza para vencer la soberbia. Entonces, en la práctica de las virtudes está el vencimiento, pero eso es algo que no se hace un día, eso es algo que se va haciendo todos los días. Y conforme vamos avanzando, la lucha puede hacerse más grande, pero también más perceptible, no solamente con nuestros sentidos, sino en discernimiento por nuestra alma, por nuestro corazón. Porque la fe, como les dije, queridos amigos, no es un sentimiento. La fe no se basa en un sentimentalismo pasajero. La fe es confianza, la fe se eleva por encima del sentimiento. Y ahí está el verdadero amor. En ver a esa persona o esa realidad, muchas veces el mal o la tentación puede presentarse a través de los errores de las personas, a través de ese sentimiento que va en nosotros mismos, soberbia, orgullo, prepotencia, a través del miedo que muchas veces nos paraliza. Nadie ha dicho que no vamos a sentir miedo, pero no podemos dejar que el miedo nos paralice. Hay que seguir avanzando con miedo y todo. Queridos amigos, con Cristo tenemos la victoria garantizada. Pero ahí también a nosotros como laicos nos compete el verdadero vencimiento en el día a día. Conocer cuando algo me deja paz, cuando algo me deja sosiego, cuando algo me deja tranquilidad,
por ahí va la cosa. Cuando algo no me deja paz, cuando algo me deja intranquilo, pues bueno, ahí es donde tenemos que agarrar nuestro rosario. El Santo Rosario también, a mí no me gusta llamarlo arma, me gusta llamarlo flor, porque el Santo Rosario para mí es un ramillete de flores, en el que con cada cuenta vamos llevando una flor a María. Y ahí, pues en ese amor, en esa oración constante, en esa perseverancia, en esa confianza, vamos a vencer. Vamos a vencer. Queridos amigos, ha llegado el momento de despedirme, de culminar esta transmisión. Los invito a continuar en sintonía y no se olviden que aquel que resucitó, que murió y resucitó en la cruz, ya venció por nosotros. Que la Santísima Virgen María nos arrope, nos abrace y nos llene de su paz y nos dé siempre su bendición. Amén y que así sea. Hasta nuestro próximo episodio de Teología al Día. Muchísimas gracias al equipo de voluntarios que acompañan esta transmisión. Muchísimas gracias a ustedes que se conectan en este momento y a los que se van a conectar en diferido. Ánimo, adelante y un fuerte abrazo de esperanza. Teología al Día. Chao, chao. Señor, oriente mi pensar y actuar, y que tu espíritu me ayude a caminar. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Yo quiero amarte, Señor, te entrego todo lo que soy, y aunque débil, mi corazón te doy.